Hola, profe, cordial saludo. Mi nombre es Sneider Osorio y junto con mis compañeros Brenda Giselle Herrera Castro, Karen Hernández Guerrero y Kevin Alonso Castaño, vamos a presentar este trabajo de condicionamiento, autonomía y moral de la materia de enfoque conductual, basándonos en el análisis y el estudio de la película La Naranja Mecánica. Espero que le guste. En cuanto a la primera pregunta, que pues es desde el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿cómo puede explicarse el procedimiento Ludovico aplicado a Ales? En la cual pues nos pide identificar el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. En cuanto al estímulo incondicionado, pues son las náuseas y el malestar físico extremo que experimenta Ales, ¿sí? O sea, se puede ver la administración de drogas que obviamente lo hacen sentir de una manera muy enfermo y muy débil físicamente, ¿no? La respuesta incondicionada pues sería la reacción fisiológica y emocional involuntaria del malestar que presenta como tal Ales, las náuseas, el dolor de cabeza, la debilidad general que el cuerpo pues le produce ante el estímulo incondicionado, que obviamente en su caso serían las drogas o las sustancias psicoactivas. El estímulo condicionado son las escenas de violencia extrema, ¿sí? Precisamente la película se caracteriza por eso, tiene muchas escenas de ese tipo. Ultraje que, pues obviamente Ales se presenta y pues en cuanto está bajo los efectos de las drogas, pues obviamente disfruta y siente placer de estas escenas y lo que lo asocia con un malestar físico y las convierte en un estímulo condicionado. En cuanto a la respuesta condicionada, pues el profundo malestar físico y psicológico que presenta Ales, él lo llega a sentir no solamente al ver la violencia, sino también pues al pensar en ella o escuchar de ella, o cuando escuchaba quizás la música clásica, la música que más le gustaba, como fondo durante estas secciones donde la música clásica pues se convierte en un poderoso estímulo condicionado que le permite asociarlo fuertemente con la experiencia aversiva. Sin duda, después de este análisis se puede concluir de que el procedimiento busca crear una aversión tan fuerte a la violencia que Ales sea incapaz de cometerla, ¿sí? Pues ya que el simple pensamiento, la visión misma le provocan un sufrimiento insoportable y es una aplicación extrema antiética del condicionamiento clásico para erradicar una conducta. Sin duda, una película que verdaderamente estimula y que pues deja muchas cosas que decir, por cierto. En cuanto al condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, podemos evidenciar que el experimento Ludovico que se evidencia en la película principalmente es un ejemplo de condicionamiento clásico establecido por Pavlov, en cuanto que siempre buscaban era que Alex obtener a través del experimento Ludovico una respuesta condicionada. Podríamos decir que las imágenes violentas que él veía y la música eran el estímulo incondicionado, que a través de un estímulo neutral, como lo era el medicamento que ellos aplicaban para que él sintiera malestar o se enfermara de alguna manera, de manera repetitiva, finalmente obtuvieran de él una respuesta incondicionada, que era el sentir este malestar y relacionarlo con las imágenes violentas y la música que él escuchaba durante el experimento. Y finalmente podemos ver, por ejemplo, en la escena en la que dan a socializar los resultados del experimento, el cómo ya finalmente, después de varias sesiones continuas, él ya tenía, el protagonista Alex ya tenía una respuesta condicionada, que era una aversión condicionada, pues él ya relacionaba los estímulos desagradables con la violencia y la música. Esto también puede estar relacionado con el condicionamiento operante establecido por Skinner, pues también se podría de alguna manera interpretar como que el hecho de que él sintiera malestar ante las conductas violentas era la forma de implementar un castigo positivo ante estas conductas violentas, ante esos episodios violentos, ante las imágenes que él veía violentas, con lo cual la idea era que él extinguiera o eliminara ese comportamiento violento que él presentaba. Y en esta misma escena, en donde se ve que se socializa los resultados obtenidos con el experimento Ludovico, se puede evidenciar cómo él, efectivamente, por evitar el castigo positivo, que era este malestar o esta enfermedad, finalmente no
no agredía a la persona que tenía enfrente, sino que incluso terminaba siendo muy sumiso con él, con el fin de evitar esta conducta y finalmente lograr poder exponer lo que ellos querían, que era como esto lograba extinguir de la violencia o eliminar de la violencia, que era ese comportamiento que ellos querían extinguir. Skinner planteaba algo llamado el castigo, que ya fuera negativo o positivo era una consecuencia que buscaba eliminar o extinguir una conducta de una persona. Sin embargo, en el caso de Alex, en la película podemos evidenciar que él como tal no genera una extinción o una eliminación de la conducta, sino lo que hace es una supresión conductual, que es evitarla como un mecanismo, toma un mecanismo de evitación en el momento para no sentir el malestar, para no sentir la enfermedad. Sin embargo, es más un cambio conductual con el fin de evitar la conducta, pero no es un cambio cognitivo, porque él al fin y al cabo sigue queriendo realizarla, no realiza las conductas violentas para evitar ese castigo, pero cognitivamente sigue queriendo realizar esas conductas, con lo cual no la extingue, sino únicamente la suprime. Hola, mi nombre es Karen Hernández y en esta presentación explicaré cómo desde la perspectiva conductual el Estado ejerce control sobre la conducta, tomando como ejemplo la película de la naranja mecánica. Desde el enfoque del condicionamiento operante, el Estado utiliza principalmente el control aversivo, especialmente a través del castigo positivo. Este tipo de castigo consiste en explicar una consecuencia negativa después de una conducta con el fin de disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. En la película esto se observa en el llamado tratamiento Ludovico, al que es sometido el personaje Alex. Durante este tratamiento se le obliga a ver escenas de violencia mientras experimenta fuertes sensaciones de malestar físico. De esta forma, los estímulos que antes le producían placer comienzan a asociarse con sensaciones desagradables, lo que provoca que disminuya su conducta violenta. Sin embargo, este procedimiento no busca enseñar nuevas conductas, no busca enseñar nuevas conductas positivas, sino suprimir la conducta mediante el malestar. Es decir, Alex no deja de ser violento porque haya aprendido valores o normas sociales, sino porque su cuerpo reacciona con náuseas y dolor cada vez que aparece un estímulo relacionado con la violencia. Esto demuestra que el control ejercido por el Estado se basa en la evitación del castigo, donde la conducta se regula por consecuencias externas y no por un verdadero autocontrol o aprendizaje interno. Y en conclusión, el caso de Alex muestra que el Estado utiliza principalmente control aversivo mediante castigo positivo. Aunque este método puede reducir la conducta de forma inmediata, tiene limitaciones, ya que no genera un cambio conductual profundo ni el aprendizaje de conductas alternativas. Frente a la pregunta 5 relacionada con el condicionamiento sin un consentimiento real y las implicaciones éticas de este, hay que tener en cuenta que en la película se ve que Alex es sometido a un tratamiento para quitarle su conducta violenta, la cual sí es aceptada por él, pero realmente esta es una decisión completamente libre, ya que él está en la cárcel y se le dice que si no lo hace, él seguirá cumpliendo su condena de manera normal. Entonces ahí es cuando uno cae en cuenta de que esta no es una opción real.
Hay que tener en cuenta desde lo visto en psicología o la ética de la psicología, esto es un problema bastante importante, porque el consentimiento informado no es solamente indicar un sí, sino poder tener una decisión sin ningún tipo de presión, entendiendo qué se va a hacer y qué consecuencias se pueden tener. En este caso no se cumple con Alex, por lo que su consentimiento no termina siendo válido. Además hay que tener en cuenta que el tratamiento le genera un malestar físico muy fuerte, toda vez que el ex es expuesto a la violencia, o sea que no solamente va a dejar de ser violento, sino que también va a sufrir. Y eso va en contra de algo muy básico en la psicología, que es no hacer ningún tipo de daño. Aquí también queda completamente indefenso, porque ya ni siquiera puede reaccionar ante situaciones donde normalmente él debería defenderse. Por lo que a mi parecer esto es un tema bastante fuerte frente a la dignidad humana, porque aquí él es dejado de ser visto desde una persona que puede decidir, y él empieza a ser visto como un experimento o como algo que hay que corregir. Es como si solamente fuera reducido a lo que es su conducta. Esto relacionado con el conductismo radical, siento que la película muestra ese riesgo de enfocarse únicamente en el comportamiento, en cambiar el comportamiento, ya que si se logra que Alex deja de ser violento, pero no les importa lo que él piensa, lo que pueda sentir, lo que realmente entienda de lo que le está pasando. Entonces, más que ayudarlo, lo que se hace es que se está controlando, y ahí es donde se cuestiona si realmente es ético cambiar a una persona desde su forma sin tener en cuenta su verdadera libertad. Frente a la pregunta 6, relacionada con el autocontrol o la pérdida de capacidad de elegir, yo considero que lo que le pasa a Alex no es autocontrol, sino es la pérdida de la capacidad de elegir, ya que el autocontrol implica de que se reconozca sus impulsos y se decida qué hacer con ellos, lo que es algo interno o consciente. Pero en el caso de Alex eso no pasa, ya que él sigue teniendo pensamientos violentos, él sigue siendo la misma persona por dentro, pero no puede actuar porque su cuerpo está reaccionando con náuseas y con cierto malestar. Entonces no es que él diga voy a hacer lo correcto, sino que simplemente él no tiene otra opción. Eso cambia totalmente el sentido de su comportamiento, porque se ve muy clara la diferencia entre modificar la conducta y desarrollar la moral, porque finalmente modificar la conducta está asociado a lo que una persona hace, pero lo que el desarrollo moral implica es lo que la persona intenta, que está bien o mal, que reflexiona y que tome sus propias decisiones. En el caso de Alex no está pasando eso, él no está aprendiendo, no está reflexionando y no está cambiando sus valores. Él solamente está siendo reducido a ser condicionado, por lo que no puede decir que se volvió bueno, sino que más bien él quedó completamente limitado. Desde la óptica de la psicología esto es muy importante, porque el objetivo no debería ser solamente que alguien actúe bien, sino que pueda decidir hacerlo, o sea, que tenga una verdadera autonomía, porque al final si una persona no puede elegir, tampoco se puede decidir se puede decir que actúa de manera moralmente. Esto está simplemente reaccionando a su condicionamiento. En las dos preguntas podemos ver que tienen mucha conexión. Por un lado, porque no es ético intervenir sin un consentimiento real, y por el otro, porque cambiar la conducta no es lo mismo que formar una persona moralmente.